Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de una gelatina de cajeta. Su preparación es muy fácil, es muy rica, así es que no se pierdan el paso a paso. Vamos a comenzar ya con el video. Primero vamos a comenzar hablando del molde donde la vamos a preparar. En este caso yo voy a estar utilizando este molde de silicón. Pueden utilizar el molde que ustedes tengan. Solo lo más conveniente es que pongan un poquito de spray en aerosol. Voy a poner un poquito en mi molde para evitar que se me pegue. La verdad no es mucho. Y una vez que ya ponemos el aceite, con una servitoalla de estas de papel, le vamos a dar como una ligera limpiadita. Con esto nos vamos a asegurar a que no se vaya a pegar nuestra gelatina y que la podamos desmoldar perfectamente bien. Una vez que está listo, ya lo vamos a reservar. Aproximadamente entre todos los ingredientes hay un total de entre 8 y 9 tazas. Por eso la capacidad de su molde debe ser de esa capacidad. En este caso, este molde creo que es un poquito más pequeño, pero no importa, yo lo quiero usar, entonces lo que voy a hacer es que si algo me sobra, lo pongo en recipientes más pequeños. Vamos a iniciar vertiendo 4 sobres de grenetina. Solamente los vamos a dejar así caer en forma de lluvia. Vamos a dejar que se hidrate la grenetina sola y después la vamos a llevar al microondas por 20 segundos a que se funda. Vamos a iniciar encendiendo el fuego de nuestra olla y voy a agregar 1 litro de leche. La leche la pueden poner deslactosada, entera, como ustedes quieran. Vamos a verter aquí 1 litro de leche y enseguida vamos a verter la cajeta. Y vamos a empezar a mezclar hasta lograr disolver toda la cajeta en la leche. Una vez que ya tenemos la cajeta disuelta, vamos a agregar una lata de leche evaporada. Enseguida vamos a agregar nuestra grenetina, que ya la metimos al micro para que esté totalmente disuelta. La vamos a agregar y vamos a mezclar muy bien. Aquí lo más importante es que la mezcla se caliente lo suficiente para derretir la cajeta. Una vez que ya está todo muy bien incorporado, vamos a apagar el fuego y vamos a agregar la vainilla. La vainilla se agrega siempre con el fuego apagado para que no se evapore el sabor. Como contiene alcohol, es importante siempre agregarla ya con el fuego apagado y al final. Entonces ya está aquí lista nuestra mezcla, vámonos para vaciarla en el molde. Es importante poner nuestro molde en un plato o en una superficie que nos ayude a transportarlo. Voy a ayudarme de esta jarrita para empezar a rellenar mi molde. Voy a esperar a que se enfríe un poco, que esté un poquito a temperatura ambiente y me lo voy a llevar a refrigeración. Más o menos va a cuajar entre unas 6 y 8 horas. Yo les recomiendo siempre, si van a hacer este postre para una comida, que lo hagan desde un día antes y ya tienen la certeza de que durante toda la noche se va a cuajar y van a tener cero problema. Entonces vámonos ya al refrigerador. Y una vez que ya pasaron las horas suficientes, ya la gelatina cuajó y lo primero que vamos a hacer es despegar un poquito de las orillas. Asegurarnos que está completamente despegada y una vez que ya lo vemos así, vamos a tratar de centrar el molde y vamos a
girar la gelatina. A veces se le puede poner un poquito de agua a la base, al plato donde vamos a servir la gelatina. En caso de que la queramos mover, eso nos ayuda. Y vamos a empezar a desprender y a despegar nuestro molde con mucho cuidado. Aquí tengo un poquito de blueberries y de fresas y voy a empezar a poner todos mis blueberries alrededor de la gelatina. Las voy a partir por la mitad con todo y tallo. Ya están perfectamente desinfectadas y nada más las voy a ir acomodando así de manera esporádica. Aquí en este huequito que quedó en el centro pueden agregar un poco de cajeta líquida si así lo desean. La verdad a mí como que el dulzor que tiene la gelatina ya se me hace el suficiente. Y los frutos rojos que le contrastan un poquito con la acidez, con diferentes texturas un poco más crujientitas, más frescas, va muy bien con la gelatina, aparte de darle mucho colorido. Entonces, esta es la versión de gelatina de cajeta. No la dejen de hacer, les va a encantar. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.